Ni modo, que no hay en Facebook, a volar. Allí luego por dónde nos van a escribir. No me importa que no haya mensajes. Le mando un mensaje a ver si se puede comunicar con usted. Ok. No, no se puede. Ujú. No, no me ha contestado. ¿Sí, ya? ¿Cuál? Sí. Entonces, ¿sí ya pudo? Me hace con su manita. Así como hace mal.
Entonces ya no hace falta Omar. El amor es una experiencia inefable que no se puede pasar a la palabra. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Voy a ver. Ahorita no se escucha nada. No. Nada. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Estamos listos? Ya se escucha, ya se escuchó. Excelente, excelente. Bueno, nos ponemos un poco en auto. Ya se escuchó.
excelente. Bueno, sí, así es, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Escucharán ahorita a un par de sobresaltos, un par de pruebas. Estamos ahorita realizando un par de pruebas para salir perfectamente al aire en el resto de la conversación, dado que hoy nuestro colega Omar Benítez, que siempre es el que está puntual en los controles, no nos acompaña el día de hoy. Está nuestro colega Misael Montes de Oca, y bueno, pues estamos conociendo y reconociendo el área técnica para que todo nos salga como suele salirnos, francamente, quiero afirmar, muy bien, con una calidad como ustedes, querido público, merecen siempre, en el audio, en la calidad misma del audio, de la música que a veces compartimos con ustedes, y sin lugar a duda, excelentísima calidad siempre en el contenido de nuestras conversaciones, en aquello que nosotros permanentemente estamos muy comprometidos con ustedes a elaborar, a trabajar constantemente. Bueno, entonces, entrando un poquito más en materia, siendo pues un par de minutitos después del mediodía, estamos aquí con ustedes en nuestro compromiso de seguir creando y llenando de contenido este delicioso espacio de la conversación. Hemos comentado con ustedes en una fortuna paradójica, decíamos hace unos días, la pandemia nos ha unido a través de este espacio. Nos dimos desde el comienzo de la pandemia a la creación de este espacio de conversación en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a través de ya esta plataforma que teníamos un tiempo de haberla constituido y de haberla poco a poco llenado de contenido. Me estoy refiriendo a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y pues bien, entonces, en todo este periodo de la pandemia, del aislamiento que hemos tenido que guardar, hemos venido construyendo la posibilidad de hacer la conversación con ustedes. Como hemos dicho en otros momentos, y nunca está por demás reiterar, recordar que nuestro espíritu y nuestro compromiso ético con ustedes es justamente armar una conversación. No es, por lo tanto, un espacio, por supuesto, clínico, donde, como ustedes conocerán en la radio comercial, hay tantos espacios donde se llenan los minutos y se ufanan de dar los tips que habrán de cambiar la vida y destino de las personas que llaman a consultarlos. Nunca ha sido ese ni será nuestro interés. Lo mismo, no hacer tampoco un espacio académico, ni tampoco una suerte de consultoría. Entonces, siendo la conversación, pues es muy bienvenida siempre sus opiniones, su opinión, sus aportaciones, sus sugerencias, para que conjuntamente llenemos de contenido y armemos también una deliciosa polémica en la conversación. Entonces, en lo particular del día de hoy, quiero informarles que pues sí, tenemos hoy un cambio en lo que suele ser nuestro espacio de los viernes. Conocerán ustedes que los viernes es el espacio dedicado a Silvia Heiser y sus invitados. Pues bien, hoy hemos decidido hacer una transformación de este viernes, dado que todo lo que hemos venido trabajando, sin lugar a dudas, lo merece. Lo que habremos de conversar con ustedes hoy son una serie de reflexiones. Son reflexiones acerca de lo dicho toda esta semana. Si estuvieron ustedes acompañándonos, estarán un poquito en autos. Rápidamente, si no, les puedo yo compartir lo siguiente. Nos propusimos para la semana hablar del amor eterno y verdadero. De ahí, con eso comenzamos el lunes preguntándonos justamente si existía la felicidad eterna. El martes abrimos el espacio en Palabra de Hombre para conversar sobre amor y placer de órgano. Posteriormente, el miércoles, hablamos del regalo y poder hacer esta distinción entre el regalo en el amor, en la relación amorosa, versus en las relaciones de intercambio. Y ayer jueves, después de lo que veníamos ya trabajando, hicimos un espacio muy nutrido de todos los colegas aquí, casa llena, para poder aterrizar en una suerte de conclusión, más bien un grupo de conclusiones.
Entonces, con esta lógica y gran contenido de trabajo, pues qué mejor que hoy nos diéramos a la tarea de, conjuntamente con ustedes, hacer este espacio de viernes para la reflexión, para poder reflexionar acerca de todo lo que hemos dicho en la semana. Luego entonces es una invitación también muy fuerte y muy comprometida para ustedes, querido público, en que nos puedan compartir, y ya lo saben, a través de redes sociales, a través del Facebook, del YouTube, o incluso telefónicamente, nos hagan llegar sus reflexiones sobre todo lo que hemos trabajado esta semana. Entonces, hoy estaremos, y ya presento ahora sí a todos mis colegas que vamos a armar la conversación con estas reflexiones, y son mi colega Misael Montes de Oca, Valeria Reyes. Hola, buenas tardes. Hola, Vale. Giselle Mendoza. Por ahí está Giselle, ahorita nos va a decir hola. Ok. Exacto. Está contestando una llamada. Muchas gracias, doctora. Estará también en unos minutos la doctora Adriana Lozano desde Francia y, por supuesto, la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Así es, mi querido Germán. Oiga, pues, excelente presentación, muy padre el compromiso, y aquí estamos, y pues a darle, que es mole de olla. Es una expresión muy vieja, pero muy linda, muy mexicana. Sí. Sobre todo porque nos recuerda eso tan delicioso como puede ser un platillo tan mexicano, ¿sí? El mole de olla. Ajá. Pues a darle. Híjole, doctora, pues creo que ha sido una semana de trabajo muy intenso, porque el tema también ha sido muy intenso. Creo que hablar del amor, independientemente del compromiso que demanda de nosotros, creo que el amor en la vida cotidiana de las personas siempre está presente y siempre es una preocupación. ¿Sí? Todos siempre quieren saber consejos o quieren saber maneras, ¿sí? De que el amor esté permanentemente en la vida y que la experiencia de amor sea algo que nos permita la felicidad, ¿sí? En aquellas, pues no solamente situaciones de pareja, sino creo también que forma parte también de la vida de amistad o de la vida familiar. Y por todo eso el amor siempre nos preocupa, siempre nos tiene en una reflexión y siempre nos tiene pensando. Así es, nos tiene pensando porque siempre estamos necesitados de él. Ajá, sí. Yo creo que podemos ser muy claros en el momento en que reflexionemos sobre cuáles han sido las consecuencias en toda la población mundial ahora que se han tenido que reducir nuestros espacios y que hemos tenido que convivir intensamente, pues, con los nuestros, porque así se llaman, los nuestros, hemos tenido que convivir con los nuestros, y si efectivamente se ha intensificado más nuestras relaciones amorosas, o se han complicado, o han sido definitivamente desastrosas, ¿no? Creo que el confinamiento al cual se nos obligó por un fantasma de muerte ha puesto en crisis el vaciamiento que puede haber en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana, el vaciamiento de las manifestaciones o del ejercicio amoroso entre nosotros. Y que se puso en crisis, indudablemente que se puso en crisis al estar todos reunidos, sea en espacios con jardín, o sea en espacios de 50 metros, o como es en Francia, digamos, todavía hay espacios mucho más pequeñitos de 50 metros, pueden ser inclusive de 30, 35 metros, y que puede vivir una familia en ese espacio. Entonces, pues vaya lío, se ha puesto en cuestionamiento nuestras posibilidades amorosas a partir de este campo de concentración obligado, porque hay un fantasma que nos amenaza en el exterior. Si sales y no te proteges, o aunque te protejas, la contaminación es tal que puedes morirte. Y bueno, pues ahí está la prueba de amor.
Paradójicamente sí, doctora, me hace pensar de forma inmediata en lo que usted ha transmitido insistentemente en nuestras conversaciones y es el llamado a la transformación de nuestra circunstancia. Entonces, por eso digo paradójicamente sí, porque si vemos este momento por el que estamos atravesando en su particularidad y si lo vemos como, vaya, un reto, como algo que tenemos enfrente con la posibilidad de que nos obligue, en pocas palabras, a ver qué hacemos, a ver qué se nos ocurre, a ver cómo lo enfrentamos y a ver en términos del amor, cómo de manera conjunta los seres humanos, unos con los otros, podemos salir avante en esto, sin lugar a dudas que es un reto sumamente interesante en el que estamos ahorita viviendo y atravesando. A mí me parece que algo que puede permitir pues pacificar las relaciones en este tipo de crisis es esperar justamente lo contrario, esperar que no va a haber armonía. Va a haber muy probablemente, como no va a haber todo aquello que puede amortiguar lo cotidiano o lo no resuelto, es a eso que realmente quiero llegar. Aquello que no ha sido resuelto anteriormente no puede ser resuelto ni más fácil cuando estamos en una convivencia más unidos o forzada, digamos. Entonces, saber que van a aparecer todo lo que va a aparecer. ¿Qué puede ser una posibilidad de la creación? Pues ver qué significado tienen. Por fin es una oportunidad a enojarse y escuchar los contenidos que uno trae, que nunca ha querido tocar o que se evaden. Ahora ya no hay posibilidad de que sean evadidos. Entonces, lo que puede de alguna manera permitir la convivencia es muy tranquilamente verlo como pleno de contenidos, de cosas, bueno, que no hemos hablado, que no hemos sacado afuera, en fin, que no hemos tramitado. Entonces, cuando ya estamos sin posibilidad de salida, hay que afrontar las cosas como aparecen y saber qué es eso que no ha sido recibido anteriormente de otra manera. Entonces, claro, explota. Pero más que verlo como negativo o como positivo o como si lo podemos arreglar, no, es lo que no se ha tratado, es lo que no se ha tramitado entre tú y yo. Yo considero que eso es central, es decir, el hacinamiento nos pone a prueba, definitivamente a prueba, de esas cosas que nos ocultamos mutuamente, entre todos, padres e hijos, hijos y padres, y a veces, pues si vive la abuela o vive el abuelo con nosotros, o un hermano que no tiene posibilidades económicas, qué sé yo, aquel que no es la familia nuclear, pero que pertenece a la familia. Y entonces, como dice nuestra colega, indudablemente que nos enfrenta a lo no tramitado, a lo nunca dicho, a lo siempre escondido, a lo jamás puesto, digamos, sobre la mesa. Y que, como nos decía nuestra colega, va a explotar. Y va a explotar justamente porque ya no puedo tener, estoy repitiendo lo que ella dijo, ya no voy a tener esos espacios de separación, de que si mi pareja se va, digamos, alrededor de las 7:30 de la mañana de casa y yo también me voy al trabajo, absolutamente todas las circunstancias para él y todas las circunstancias para mí ya cambiaron, ya cambiaron. Podemos tener inclusive un encuentro agresivo, violento, en ese tiempo, en el tiempo del despertar y de prepararnos para irnos. ¿Por qué? Pues porque hay, digamos, cosas siempre guardadas de que no se han resuelto y que están vigentes, pero no son las más profundas.
son como las que están en la superficie de lo cotidiano. Ajá. Oye, me dijiste que me ibas a dar ya la colegiatura y anoche te la pedí y me dices que no la tienes completa. Entonces, carajo, pues estoy de malas y cómo amanezco, pues de malas. Pero tú te vas a trabajar y yo también y me voy con todo ese pendiente de que las colegiaturas no se han cubierto, porque tú, pues quién sabe, a santos de qué, pero me dijiste no tengo el dinero. Y casi me dijiste, no tengo el dinero y no me empieces a molestar. No lo tengo y se acabó. ¿Sí? Pero va y se diluye en compañía, digamos, de los otros. Pero ahora no, ¿eh? Ahora definitivamente ahí se queda. Y no sabemos si esto, aparentemente cotidiano, va a extraer, ajá, lo que ya sabemos en psicoanálisis. Y lo que sabemos en psicoanálisis es que la repetición permanente de lo psíquico, porque lo psíquico se repite y se repite y se repite, esa es parte de su dinámica. Su dinámica es una compulsión a la repetición. Va a traer a lo actual todo lo que sea, todo lo que ha sido vivencial. Imagínense de qué nivel la bola de violencia. A ver, nada más calcúlenla. Y calcúlenla en ese espacio chiquito. Y calcúlenla sí, sin posibilidad de irnos a distraer con los otros. Y claro, y lo que dice la doctora, además, es algo muy importante. Con todo este encubrimiento de los temas por los cuales discutimos, hay, por ejemplo, una característica que es feroz en las discusiones y es el punto, ¿no? ¿Quién va a ganar el punto? Que son discusiones al infinito que provocan dos cosas en la pareja. Por un lado, no se puede negar que hay una satisfacción con respecto a la rivalidad. Quiero decir que se está en una situación infantil de o tú o yo, o tú o yo. Entonces, una satisfacción que no deja el punto, que se va más bien a nutrirse en una convivencia muy cerrada. Eso puede ser la satisfacción de la agresividad. Pero por el otro lado, como todos estos entretenimientos en la agresividad ocultan justamente la cuestión amorosa. Entonces, darse estas satisfacciones agresivas no tratan finalmente, lo que decía la doctora, los temas que pueden ser, creo que Valeria lo decía, no, debe de haber sido Teresa, lo existencial en el sentido de, por ejemplo, tocar la cuestión de tú y yo, ¿qué onda con respecto al amor? Eso es lo que no se toca. En realidad hay mucha ignorancia de saber qué es lo que me irrita del otro, pero sí se pone en juego. No quiere decir que no sea una cita en este momento en donde se pone en juego. Más la satisfacción agresiva, insisto, no es tan fácil solucionar los problemas en este tipo de encuentros, en donde no hay salida. Sí, lo que yo quería subrayar es cómo se ignora que la dinámica psíquica es una compulsión a repetir todo lo vivido, todo lo vivencial. Es decir, desde que carambas nacemos. Es una pelotota, imagínense así. Es más tamaño, ¿cuál es el planeta más grandote de nuestro sistema? Es Júpiter, si no me equivoco. Okay. Entonces, imagínense a Júpiter, ajá, en nuestra vida cotidiana ahora. Todo lo vivencial y que además tiene como característica que todo eso vivido se va a actualizar como algo actual. Entonces, yo estoy discutiendo de que tú no me diste el dinero para pagar las colegiaturas de los chicos y pareciera que de eso me voy a disgustar. No, ese es la actualización de todo lo que he vivido. Esto es nada más para que entendamos de qué nivel es la violencia y que cuando hablan de la violencia intrafamiliar, bueno, es ridículo lo que se dice,
porque se ignora precisamente este evento psíquico, esta dinámica psíquica, esta dinámica de lo psíquico, que puede, un desencadenante como puede ser un conflicto de este tipo que estoy utilizando como ejemplo, ¿sí? No me traes el dinero de las colegiaturas y ahora los chicos van a quedar mal y yo también voy a quedar mal cuando los entregue a la escuela, porque no voy a pasar a la dirección para pagar lo que se debe, ajá, ¿sí? Y dijéramos, bueno, eso es lo que está aconteciendo ahorita, ¿verdad? Pero el nivel de violencia va a responder precisamente a cómo ese detalle va a ser actual todo lo vivido. Es lo que estábamos hablando ayer de los tiempos, que es lejos de ser un tiempo cronológico. Estamos en todo lo vivido. Y permítame, doctora, volver a insistir. ¿Y las satisfacciones de violencia? Quiero decir las dos cosas, doctora. Totalmente de acuerdo en lo que usted está diciendo con respecto a esta cita que vamos a tener con el todo lo vivido. Y por el otro lado, la satisfacción que puede dar la violencia. Entonces, bueno, es un cóctel bastante explosivo. Es que creo que ahora podemos entender la violencia intrafamiliar de qué orden es. De qué orden es, por eso se llega a los golpes, a los insultos y al crimen. Porque de ese nivel es. Claro, y esa satisfacción da. Entonces, justamente por eso hablábamos de lo que se tramita y lo que no se tramita. Cuando no ha sido tramitado, es de la película que les hablaba ayer. La película que yo les hablaba ayer es en una situación X, para no contarles la película, vale la pena verla. En una situación X, cuando no han sido resolucionadas ciertas cosas o cuando no se tiene acceso por la pobreza espiritual en la que se vive, no tenemos cita más que con la violencia. Bravo, exacto. Claro, y es que así sí tiene sentido cuando usted lo llama campo de concentración. Es decir, de esta manera, digamos, es como si por esta situación del confinamiento, ¿sí? Se nos hubiera regresado a lo más íntimo, además de lo no tramitado y lo no resuelto, ¿sí? Pero en una situación que nadie esperaba y que además nadie había calculado, ¿sí? Somos llevados a un confinamiento con lo más íntimo, con lo más cercano, ¿sí? Y ahí es donde se va a dar ahora esta experiencia de campo de concentración, en donde toda la violencia, todo lo no resuelto y sobre todo aquello que no vaya a favor de la dinámica de amor, sino que se ha mantenido dentro de la familia o de las parejas, digamos, en una situación de odio, ¿sí? Pues definitivamente va a salir a flote. No hay de otra, es lo que decía la doctora Lozano, ¿no? Lo único que tenemos es una cita con la violencia, pero yo quería subrayar cómo se quedan cortos aquellos que hablan de la violencia y que siempre están creyendo que la violencia es porque uno le dijo al otro feo. Sí. No. Creo que tenemos la vivencia muy tangible de las discusiones de pareja en las cuales la mujer en una discusión que se alarga, que se extiende y que no se queda, digamos, en el problema que se está discutiendo, la mujer termina diciéndole, y me acuerdo de cuando nos conocimos, tú no pagaste el helado, por ejemplo. Es decir, lleva al hombre a remontarse al inicio de la relación. Vaya, es un ejemplo nada más de cómo tenemos vivencialmente ese remontar al pasado en la actualidad, en el problema actual. Lo traemos, lo jalamos. Por eso decía, imagínense de qué nivel es la violencia, con lo que decía nuestra colega Giselle, de que vamos a recordarle al hombre todo lo que no nos ha dado. Sí, está actualizado, está totalmente actualizado, que es lo que decía la doctora. Quiero comunicarles algo que pasa en Francia ahora porque
colegas, no es solamente el confinamiento. Probablemente con otra fenomenología, México va a afrontar la salida. Lo hablábamos hace algunos programas, Germán y yo acordábamos que justamente todo aquello que había sido un circuito automático de trabajar sin reflexión, el enajenamiento del trabajo, venía a ser frenado con la pandemia y en Francia ha resultado que todas estas personas que tenían un trabajo automático que los mantenía entretenidos, justamente sin hacerse preguntas, simplemente con un tran de vida, ahora que han tenido que regresar, que se frenó primero, y que muchas personas pudieron, me parece que es un gran lujo, que no es en todas las personas, pero que este gran lujo de decir, ¿qué estoy haciendo en este trabajo que no me da satisfacción? En Francia está habiendo ahora casos de mucha depresión, de gente que ve que la pandemia prometía un cuestionamiento con respecto a cómo eran y cómo se habían establecido los trabajos hasta antes de la pandemia. Y parecía que había una esperanza de que ahora los trabajos se plantearan de diferente manera y que pudieran no estar tan sujetos a horarios, no estar tan sujetos a tantas cosas inexplicables de los trabajos y entonces a articular una nueva manera de hacer sus trabajos. Pues resulta que tienen que volver a tomar sus trabajos y que no ha cambiado absolutamente nada en la manera. Entonces, estamos recibiendo en la clínica gente que está teniendo crisis de regresar a su cotidiano y que no quiere, a ese cotidiano enajenante. Tengo un caso de un hombre que tenía que tomar el trabajo, es una persona que se dedica a la economía. Tenía que tomar el trabajo, ya no iba a tener entonces el teletrabajo en la casa, se empieza a angustiar, empieza a estar muy mal, él tenía ya un problema de alcohol y bueno, un día antes de tener que remontar, este hombre, como lo estamos diciendo, por un empobrecimiento de su entorno espiritual, no tiene acceso a tramitar esto. Lo que hace es que se alcoholiza, empieza a agredir a la gente de su entorno hasta que lleva a su organismo a una situación de hospitalización. Uh-huh. Entonces lo hospitalizan, finalmente ya nos llega a nosotros para que trabajemos con él y bueno, lo que le proponemos al médico general es que lo pare. Es que lo pare porque sin una posibilidad de decir no, inclusive ahora con todos los problemas que yo puedo tener económicos, ya no puedo, yo ya hice mi retirada del trabajo laboral tal cual está, este hombre se va a poner en riesgo de vida. Y de verdad que se va a morir antes de tomar su trabajo. Entonces, bueno, pudimos llegar a un acuerdo de alguna manera con el doctor general, el que da los papeles legales para el gobierno de Francia, y se paró. Le hicimos un paro, se llama en Francia. Entonces, ya se le ha propuesto que quizá pare completamente el trabajo, porque si no le va a costar la vida. Es muy simple, le va a costar la vida, le va a dar un paro cardíaco o se va a estrellar contra un árbol, alcoholizado totalmente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Justamente hay después de la pandemia, que también va a ser duro, puede ser duro. En el caso de Francia, puede ser duro. En el caso de México, México es muy diferente en las características. Aquí hay un nivel de represión tal que la gente no puede formular me voy a parar. Entonces, bueno, hay todos estos fenómenos de los accidentes, de las enfermedades físicas, todo lo que tiene que ver con el soma. Entonces, estamos teniendo problemas también en este regreso a lo social después de haber estado encerrados en las casas. Uh-huh. No, sí, acá en México, Adi, lo que está aconteciendo también es que la gente se está replanteando el continuar en el trabajo en el que se encuentra, porque la pandemia fue aprovechada para explotación del trabajador.
Entonces hay gente que dijo, yo no voy a soportar. Una cosa es la El situación momento. de la pandemia y otra cosa es que me esté requiriendo 12 horas que no son las estrictamente laborales. Entonces hay gente Qué que está interesante. cambiando, que está Sí, renunciando. la diferencia de los países Sí, es muy interesante. Pero bueno, nos ha provocado un problema de todas maneras, esta pandemia. Está moviendo, yo diría el subsuelo, yo diría lo que siempre ha estado en esta sopa, pero que ha estado en la parte sin moverse, ¿no es verdad? Entonces, bueno, se está movilizando con características diferentes, puede ser las familiares, entonces todo lo que ha tenido que afrontar el encierro con el otro, con el que de alguna manera no se habla con la neta, ¿no? No se habla con la neta. Se ha estado sobreviviendo, se llevan ahí intercambios de conveniencia. Entonces, que se vienen a desasosiegar, vienen a meterse ruido porque, bueno, están obligados a convivir juntos. Y por el otro lado, todo lo que toca a lo político, todo lo que toca el trabajo, todo, y que esto también para las personas es muy pesado. Sobre todo, digamos, estos abusos, ¿no? En México. Ahora te hago trabajar 12 horas. ¿Por qué? Pues porque aquí te tengo y aquí te muelo. Ahora, si nosotros estamos realmente analizando a profundidad estas vicisitudes emocionales de los seres humanos, bendito sea, bienvenidos, porque Claro. entonces nada de que nos vamos a enfrentar a la nueva normalidad. No hay ninguna nueva normalidad. Justamente lo que se alteró y se modificó radicalmente es la normalidad en la que vivíamos. Más bien tenemos que ser creadores de la nueva realidad. Y si la nueva realidad ha llevado a los seres humanos a reflexionar en el sentido de trabajar 12 horas o en el sentido de su trabajo, como nos decía en Francia, la pandemia me permitió reflexionar al respecto de que qué hago en ese trabajo y ya no lo quiero y ya no voy a regresar. Ajá. Pues creo que es algo absolutamente positivo, que no va con la explotación del capitalismo, que no va tampoco con la enajenación de los avances de la ciencia. Entonces, vamos a tener una guerra de otro tipo. La guerra está ya viviéndose. Vamos a tener una guerra de otro tipo. ¿Cuál es el otro tipo? Los seres humanos ya no están armónicos con la forma de vida que veníamos teniendo, ¿sí? Y bueno, el papel ahí de los psicoanalistas es necesario y determinante. Por ¿De qué manera, supuesto. de qué manera vamos a empezar a analizar que no se trata de la nueva normalidad como se propone aquí en México, sino de la otra realidad que tenemos que crear y que tenemos que crear con sentimientos precisamente de oposición, de rebeldía, ¿sí? Y de no estar de acuerdo con la forma en que veníamos viviendo. Y a mí me parece muy importante que usted, doctora, diga que tenemos que crear, porque cuando se habla de una nueva normalidad, pareciera que fuera algo que nos llegó y que entonces nosotros estaríamos en la posición de adaptarnos, someternos, sobre todo someternos a aquello que llegó. Y creo que más bien en esto que señala usted de crear la nueva realidad, es justamente a partir de hacer una oposición y hacer una resistencia a lo que venía manifestándose como vida cotidiana y lo que desencadenó en la vida emocional de los sujetos esa cotidianeidad. Así es decir, Y es lo que que, da... claro, esto que estábamos diciendo al principio del programa, joder, abramos los brazos, digamos gracias. ¿Qué es lo que está apareciendo? Aquí está apareciendo algo que tenemos que tratar con respecto a la muerte, a la enajenación, al amor, a las garantías. Eso es lo que hemos estado trabajando en el radio. Abrimos los brazos para eso y decir, ok, eso es con lo que se tiene que hacer. Es lo que decíamos al principio del programa, abrir los brazos a lo que aparece.
Y Eh, que y también señalar ahorita en lo que Giselle introducía al respecto de la inconformidad, a mí me parece que algo que también hemos estado señalando es cómo somos testigos y hemos vivido muchas personas en carne propia ya los signos de esa inconformidad. Es decir, lo que estoy señalando es que la inconformidad no es de marzo para acá o de abril para acá, en solo el periodo de la pandemia, sino que los signos de la inconformidad, es más, por el trabajo que hemos hecho en el centro, me parece que es desde comienzos, no, desde finales del siglo pasado, finales del siglo XX y principios de este muy fuertemente. Estoy hablando, por ejemplo, de la crisis de la depresión mundial, por ejemplo, el exceso de medicación, la presencia de la bulimia, de la anorexia, ansiedad, angustia, los famosos ahora ya ataques de pánico. Es decir, todas estas formas, lo digo ahorita como signos que ya nos acompañan desde unos años para acá, diciendo muy claramente, manifestando claramente la inconformidad de la dinámica psíquica inconsciente en los seres humanos y que esa es la que... Claro, porque ¿en qué locura, Germán? ¿En qué locura entramos? Entramos en la locura de las garantías. El ser humano dijo, yupi, ya, dame garantías y yo que me lo como si fuera verdad, como si yo me pudiera economizar lo que es vivir, que es todo menos una garantía. No tenemos de casualidad todas las aseguradoras y Ajá. cómo se enriquecen de manera brutal. Además, no sirven, porque como hay cláusulas, en una de esas estás pagando tu aseguradora, pero la cláusula no entró, tú sigues pagando y la aseguradora no funciona de nada, no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano, en qué locura entramos? ¿Qué es lo que fabricamos? Lo que fabricamos fue, con la muerte de Dios, dijimos, los todopoderosos somos nosotros. Entonces, primero, dominar la naturaleza. ¿Cuál es la fenomenología? La destrucción de la naturaleza. Punto número 2, bueno, no me puede pasar nada. Entonces, todo lo que tiene que ver con mi vida cotidiana, hago hospitales que me garantizan la salud, hago justamente las aseguradoras que me garantizan que si hay un accidente, yo ya estoy cubierto. Voy a hacer todo lo que tiene que ver con la comida y la agrocomida brutal, en donde entonces yo ya tengo asegurado que tengo comida, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos entrado en una locura de la garantía. ¿Qué sucede con la pandemia? ¿Ah, verdad que no? Por eso decía, hemos venido diciendo, paradójicamente, la fortuna de la pandemia en cuanto a que Claro. reintroduce el fundamento que desde toda la semana hemos trabajado e insistimos en señalar ayer, en el día de las conclusiones, que es la presencia del vacío constitutivo de nuestra dinámica psíquica. Entonces, una situación como esta, hay que, como tú decías, Adrián, hace un momento, abrir los brazos y decir bienvenido en tanto que nos refresca, nos recuerda la existencia de ese vacío que nos constituye y que ese vacío es lo único constitutivamente hablando que nos permite la dinamización permanente del deseo, de la búsqueda de algo que yo quiera, como lo quiera nombrar cada sujeto. Por un lado y por otro lado, digamos, es lo que nos vuelve transformadores de nuestra circunstancia, es lo que nos convierte en creadores. Entonces, no nos vamos a enfrentar a una nueva, ¿sí? A una nueva, ¿cómo dice el gobierno? Normalidad. A una Normalidad. normalidad, sino a un nuevo vacío, a un nuevo ejercicio de la creatividad y de las formas en que tendremos que volver, digamos, a relacionarnos con los otros y volver a crear los circuitos de la civilización para que la Y es que, civilización, para y que es la que civilización lo nuevo no puede ser, perdóneme, doctora, discúlpeme, estoy emocionada. nada más concluyo, para que vuelva a crearse un circuito de la civilización, tendremos que partir de la nada, tendremos que partir de la creación a partir de la nada, como siempre han sido las creaciones, ¿sí? Y ciertamente vamos a tener en contra el capitalismo feroz, que es esta explotación, y la ciencia, que va, digamos, en nuestra contra y no a nuestro favor. Sí. Y bueno, Sí, la ciencia, lo que le quería decir es que
es casi simpático escuchar que una norma puede ser nueva. ¿Es norma o es nueva? Porque lo nuevo no tiene norma, puesto que es nuevo y no está. Es lo que usted está diciendo, doctora. Se crea. Entonces, hablar de la nueva norma se escucha algo muy fuerte, un forcing monumental, en donde se quiere finalmente normalizar lo nuevo. Pero ¿cuál si no existe? Ahí estamos, digamos, empezando a conocernos a través de las máscaras de plástico que tenemos que usar, ajá, del tapabocas, y, y ahora los encuentros, pues en esos espacios públicos, como pueden ser los supermercados o el mercado mismo, ¿sí? Ya no hay la gesticulación, ya no vemos el rostro, vemos la máscara. Entonces, si hay una nueva realidad y no normalidad, es la realidad de las máscaras. La realidad de estar siempre amenazado por el otro porque me puede contaminar. Y esa es una destrucción brutal de las formas, digamos, amorosas en la civilización, en la sociedad. Uh-huh. Se va a cancelar brutalmente esa disponibilidad amorosa de acoger al otro y de encontrarnos en el súper y, hola, pero guarda tu distancia, ¿no? Sí, porque me puedes contaminar o yo te puedo contaminar. Entonces somos transmisores de la muerte, no sé si se dan cuenta. Uh-huh. Uh-huh. Doctora, No es la sana distancia, es la distancia para evitar la muerte. Entonces, la distancia entre tú y yo tiene que ser por la amenaza de muerte. Uh-huh. La muerte flota como nunca, digamos, en nuestro diario vivir. Y yo creo que también, si empezamos la semana próxima con nuevos programas, tendremos que hablar de la pulsión de muerte. Uh-huh. Me hizo pensar, doctora, en la recreación que habremos de hacer de nuestras tradiciones. Es que lo que ahorita decía, doctora, me llevó de inmediato a la pregunta de ¿y cómo vamos a pedir posada en estas Navidades? Pues yo creo que con una calavera al frente. Ya no vamos a saber si es Día de Muertos o Navidad. Va a ser una conjunción entre Día de Muertos y Navidad, exactamente, Giselle. Pues sí, en lugar de acostar al muñequito que siempre acostamos ahí representando al niño Dios, pues vamos a presentar un cadáver, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, yo no sé si en México hubo estos flash de imágenes en donde justamente ponían lo ridículo que de tratar de controlar la posibilidad de la muerte por la pandemia, en donde estaban un grupo de personas en una parada en una parada de metro, digamos, no de metro, de camión, esperando al camión, todos con las máscaras y tal, y de repente hay uno que estornuda. Y todos se le echan encima y lo van para que no lo vayan a contagiar. Entonces, ¿cómo el otro es amenazante? Ya de por sí el otro es amenazante. Y ahora, en este control que se propone a través de la pandemia por ciertos grupos económicos, de cómo nos tenemos que conducir con respecto a los demás, el otro resulta amenazante de muerte. Entonces, ¿sí? ¿Cómo lo que se libera es justamente una violencia contra el otro? Nada más me faltaba esa excusa para que si el otro estornuda, entonces ahora sí, la paranoia la puedo poner a funcionar sin ningún problema. ¿Lo ataco? Uh-huh. Lo pues ataco. Sí, pero si lo ataco, qué estupidez, porque lo estoy castigando porque ya me contaminó y yo termino de contaminarme cada vez que lo golpeo. Sí, pero entonces ahí queda descubierto que poco importa si me contamines o no. ¡École, bravo! Sino que lo que está, digamos, aprovechándose es que ahora te puedo atacar
disculpado. Exactamente. ¿Y qué es lo que va a proponer ahora la economía? Pues nos va a proponer una vacuna. ¿Qué es lo que va a proponer la economía? Nos va a proponer una manera de adquirir una salud en donde pues habrá los que no puedan y los que sí, sí. ¿Qué es lo que nos va a poner la economía? En fin, hay un mercado que se está abriendo con respecto a esto. Como siempre, explotar los miedos que podemos tener internos sin resolver. Ajá. Hay una posibilidad. Si el porcentaje mayoritario se vacuna, entonces yo puedo no vacunarme porque los otros me protegen. No, pero sobre todo que se sabe, es que miren, la locura de nuestras sociedades. Ya se sabe, se dice, se redice. ¿Es un virus? No es un virus, es un coronavirus, virus. Sí. El coronavirus es un virus que va a evolucionar, se va a mutar. Si nosotros nos vacunamos contra el que va a venir, no tenemos vacuna. Hay doctores que dicen que puede ser peor la vacuna porque justamente imposibilita al cuerpo a responder frente a un virus que se ha transformado, lo que se llama la mutación de los virus de las gripes. Entonces, pero somos locos. Quiero decir, estamos dispuestos a escuchar que yo voy a tener una vacuna todopoderoso que me va a poder evitar el virus de la gripe que venga. Seguramente no. Vamos a tener que volver a afrontar lo que tengamos que afrontar y a crear soluciones. Y ahorita, Adriana, ahorita que dices somos locos, me parece fundamental lo que la doctora Heiser venía introduciendo desde el comienzo del programa al respecto de el fundamento de la dinámica de nuestra vida psíquica y es la compulsión a la repetición. Vaya, ¿qué llamado responsable y comprometidamente no haremos los psicoanalistas al respecto de un proceso analítico que a uno le permita dar luz, que le permita tener noticia de qué es aquello que en uno se repite de manera compulsiva, qué es aquello que compulsivamente caracteriza mi dinámica emocional inconsciente? Porque si no, sí, en buena medida seguimos estando en una forma pasiva frente a mis propias manifestaciones, frente a mis propias respuestas ante todo lo que el mundo nos está arrojando con tanta velocidad, como el ejemplo que tú ponías hace un momento de esta cuestión chusca en la parada del camión y la respuesta, pero lo que señalabas, que al final no importaba el contagio, sino es la posibilidad de destruir al otro, es la posibilidad de ejecutar el placer de mi agresión en aniquilar al otro. Bueno, esos son componentes propios, constitutivos de nuestra dinámica emocional inconsciente. Y eso nos remite de manera inmediata a conocer, a tener que conocer la compulsión a la repetición, que es aquello que repito. Sí, yo lo que agregaría también es la posibilidad que nos da el psicoanálisis de abrirle un espacio a la no garantía. Como bien lo decía la doctora Lozano, es un nuevo virus, es algo nuevo. Entonces, dentro de las cosas que con referente a la familia de los coronavirus se va conociendo, tampoco hay la garantía de que si si ya has sido contagiado, hagas una inmunidad permanente, sino la inmunidad puede ser corta. Entonces, no crearnos o no ir en pos nosotros mismos de cubrir esa no garantía que esto nuevo nos viene a presentar en la vida de la cotidianeidad. Finalmente no tenemos garantía en nuestra próxima realidad. No tenemos ninguna garantía por parte ni del capitalismo como sistema social, ni tampoco de la ciencia. Creo que se está cumpliendo de alguna manera la visión freudiana de que la especie sería capaz de terminar con la especie. Exactamente, se está abriendo para nosotros en este espacio de radio nuevos temas, como lo estábamos diciendo, porque si no hay garantía, entonces podemos distinguir, por ejemplo, los actos de agresión de la violencia. ¿A qué hago referencia? Hago referencia a lo siguiente.
Nos han desarmado en la cultura de nuestra agresión. Es penalizada. En todo caso, quizá en México menos. En Europa es terriblemente penalizado todo acto de agresión. Ojo, porque lo confunden, no lo confunden a propósito con la violencia. Ya lo que sucede en la violencia es otra cosa, pero no es lo mismo poder abrir los brazos y decir, bueno, yo no tengo garantía de vida, la vida se me presenta y yo la tengo que solucionar. Y entonces, inclusive si yo tengo que hacer uso de mi agresión, porque eso me permite una creación en donde yo brinco para protegerme y al mismo tiempo creo algo que para mí es benéfico, en cambio en nuestras sociedades europeas está penalizado, te dicen, lo que dicen es, no, ningún acto de agresión de parte del hombre, porque eso es violencia. Entonces moralizan, vienen a moralizar todos los recursos creativos del lado de la agresión y lo aplastan, como puede ser lo erótico y lo pornográfico, diciendo que son lo mismo. Entonces, ¿cómo en todas nuestras sociedades, las sociedades de diferente manera, van a ser muy ambiguas con cosas que sí nos pueden permitir grandes actos de creación, como es hacer uso de su violencia, hacer uso de sus fantasmas sexuales, hacer uso, colegas, ¿se les ocurren algunas otras cosas? Bueno, pues hacer uso de eso, que está penalizado por la moral. Y nos hacen seres mucho menos imaginarios y todos más igualdados, uniformizados. Entonces, estandarizados. Entonces, ¿cómo son sociedades que en búsqueda de garantías renuncian a todo lo que les puede dar lo que han reprimido como una posibilidad de solución creativa para lo que venga en la vida? Porque no, la vida no tiene garantía. Bueno, justamente la represión europea es capaz de crear, ¿sí?, digamos, la provocación o la estimulación del terrorismo. En América Latina padecemos, bueno, casi toda América padecemos los, los grupos que distribuyen droga. Entonces se podría decir que en Europa es el terrorismo y en América es el narcotráfico. Ajá, el narcotráfico. ¿Qué más, Vale? Ay, doctora, pues pienso que haber hablado toda esta semana de la dinámica amorosa, pues tiene aún más sentido con todo esto que se empieza a mencionar, porque nos han hecho entrar en un discurso que a mí me parece ahora bastante enajenante, hablando de la nueva normalidad como solamente una forma en que tenemos que protegernos, ¿no? Sobre todo protegernos de los otros, pero hay una creencia de que solamente se va a tratar de usar el cubrebocas y tener cuidados higiénicos, cuando creo que lo que estamos hablando ahora es que definitivamente hubo una pérdida de una realidad, ¿sí?, que ya no va a continuar y que ahora, bueno, la propuesta desde lo que nosotros estamos planteando es la creación de una realidad nueva, pero que no va de la mano, ¿sí?, con esta nueva normalidad que solo tiene que ver con cubrebocas y caretas, sino que va a poner en juego la dinámica psíquica de cada uno de las personas, ¿sí?, y cómo va a enfrentar lo que esta pandemia nos muestra ahora, ¿sí?, como una nueva realidad y como una nueva posibilidad de volver a relanzar todo aquello en lo que nosotros descuidamos o abandonamos o nos dejamos de interesar y que ahora por este motivo, ¿sí?, del virus, pues estamos todos enfrentados de nuevo a nosotros mismos y a una posibilidad, ¿sí?, de crear una nueva dinámica amorosa y en todos los sentidos, ¿sí?, que nos involucra psíquicamente. Claro, por supuesto. He ahí, digamos, el gozo de
crear una nueva realidad. Tiene que haber definitivamente un conocimiento claro de todo lo que tenemos en contra, pero que entonces la nueva realidad, desde un vacío, porque no está construida, nos demanda la creación y la construcción, si es que amamos el seguir viviendo para el amor o si es que deseamos morir, para la violencia y el odio. Y no solamente. Además, imagínense el pastel delicioso que se les está haciendo a los poderosos. No estoy pensando nada más en los gobiernos, estoy pensando en toda la gente que tiene el poder del mundo entero, con respecto a la obediencia que puede obtener de los ciudadanos por miedo a la muerte. Entonces, son ciudadanos que a los que nos van a dictar nuestra conducta. ¿No te quieres morir? Ponte tu mascarita, lávate las manitas y después no sé cuántas cosas vamos a obedecer. Podemos empezar por eso. Como poderosos, podemos empezar a ser un pueblo que obedezca, movilizando los miedos. No, indudablemente siempre ha sido así, pero no ha sido nada más de los poderosos. Hay que ver con las madres cómo definitivamente educan. Ellas dicen que educan, más bien mortifican a sus hijos a base del temor y a base del miedo, primero que nada de la pérdida del amor de la madre. Y después ese es el saber de los poderosos, que ya hay una disposición lista desde la familia para simplemente meter el miedo y entonces tengo que me obedezcas. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es, ojo a los que nos escuchan, ojo a nosotros mismos. Quiero decir que estamos yendo en contra de nuestra posibilidad creativa. Con estas cosas se movilizan cosas de la psique que son muy insoportables y que justamente nos llevan a una obediencia que en vez de dinamizar la creación, nos hacen, como decía hace un momento Germán, pasivos. La doctora dice, esta disposición ya está lista. ¿Por qué? Porque en las familias vemos que la madre puede tener un antojo de someter desde la obediencia a sus hijos. Entonces, cuando uno ya es mayorcito, cuando uno ya se está dando cuenta que la pandemia lo destabiliza porque siente que la paranoia se le sube al cerebro, porque siente que la violencia se le viene encima y tarará, o sea, ya hay una disposición, lo que está diciendo la doctora. Puede haber un resultado de depresión y del lado de la pulsión de muerte porque nos desarman desde lo que ya viene atrás. Bueno, sí, claro. Entonces, no solamente tenemos que enfrentar una nueva realidad, sino la realidad que tenemos que enfrentar es que las madres no sigan produciendo hijos obedientes a partir de la crueldad, a partir del temor, a partir de los golpes, a partir de los castigos y sobre todo de la amenaza de que te voy a dejar de amar, ¿sí? Es terrible el cómo los padres permanentemente consideran que la buena educación, ¿sí?, es crear a niños amenazados por ellos mismos. Les comparto, les comparto y les propongo escuchar los comentarios que tenemos en este momento ya de nuestro público escucha. Lourdes Esparza nos dice, buenas tardes, me despejaron muchas dudas acerca de la repetición. Doctora Lozano, ¿cómo se llama la película que mencionaron ayer? No, Chained y Beloved. No sé cómo se va a llamar en español. En Francia le dejaron el nombre en inglés, que es encadenado en inglés y ser amado en inglés. Okay. Chained y Beloved. Ok. Luego Minerva Fuentes nos dice excelentes aportaciones. Luego nuestra escucha Zulin Ro nos dice, una de las frases que ha circulado es, hay que conducirse como si todos estuvieran contagiados. Y como decían, de acuerdo a la cultura, en Latinoamérica se caracteriza por la cercanía, el apapacho. Creo que eso es uno de los aspectos más difíciles de adoptar de esta nueva realidad. Pero ¿quién hizo ese comentario de que hay que conducirse como si todos fueran
¿Fue Pues en dónde? ¿En los medios de comunicación? no lo sé, yo no lo había escuchado. Le pediríamos a nuestro escucha su link, si nos puede decir la fuente para que nos informe un poco más. ¿Gloop? ¿Qué Eh, frase? Luego nuestra escucha, Galicia Moctezuma, dice, ayer platicando con una colega y gran amiga, le preguntaba por qué mucha gente no usa cubrebocas. Se burlan de las medidas de seguridad y preguntaba si predomina la pulsión de muerte en nuestro país o se es temerario ante el peligro. Ella me decía que es un país de gente deprimida. Por favor, ¿podrían comentar al respecto? Gracias. Bueno, podemos comentar de forma inmediata, ¿sí? No es un país de gente deprimida. Si fuera un país de gente deprimida, ¿sí? No estaríamos todavía oyendo a los mariachis. Les digo por qué esto. Porque definitivamente aquí en mi colonia donde yo vivo, en este mes hay más o menos entre 5 o 6 cumpleaños. Entonces, como tengo 37 años de vivir por acá, ¿sí? Ya casi voy a cumplir 40, pues ya sabemos que en este mes vienen los cumpleaños de nuestros vecinos y pues lo que yo oigo no es la depresión, lo que yo oigo son los mariachis, lo que yo oigo es la música, lo que yo oigo es la alegría, la convivencia. Somos vecinos que salimos y saludamos al policía que está en la esquina y que nos ayuda, digamos, con la vigilancia y con el tránsito, porque la colonia tiene mucho tránsito y definitivamente nos sentamos a comentar casi lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, pero no es eso, sino que hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, nos transmitimos algo que no es lo mismo y que definitivamente eso no podría darse si fuera un pueblo depresivo. No es un pueblo depresivo. En todo caso, es un pueblo que puede dudar del gobierno, porque eso es tradicional, no depresivo, sino se puede dudar del gobierno, porque eso es tradición. El pueblo de México siempre ha vivido de dos maneras, lo que dicen los gobernantes y lo que el pueblo hace. Son dos cosas radicalmente diferentes, ¿sí? Ajá. En el terremoto, digamos, del 85, sin que nadie le dijera al pueblo, vamos a ayudar, el pueblo salió a las calles y el gobierno en ese momento tembló. ¿Por qué? Porque tuvo que meter al ejército para que se sintiera que el gobierno era el que estaba tomando las riendas, pero no era cierto. Hubo un fenómeno social en donde jamás se vio una depresión, se vio una respuesta inmediata de ir a salvar al otro, se dio una respuesta inmediata de ir a quitar piedras, de dar agua, de ofrecer comida, de levantar, digamos, el puño para que nos calláramos y escuchar al que está todavía, digamos, bajo los escombros, en fin, etcétera. ¿Cómo podemos pensar que es un pueblo deprimido? Por Dios, no. Es un pueblo en todo caso que ha vivido disociado del gobierno. Y el no creerle al gobierno, pues es una costumbre tradicional. ¿Por qué? Por traición, porque definitivamente el partido constitucional en México, que duró, digamos, 70 años en el poder, ajá, fue siempre ratero y traidor, engañador y miserable. Ahora, también hubo grandes presidentes que pudieron hacer cosas verdaderamente maravillosas por el país, pero la costumbre en México es, no le creas a esos nada más viven para robar, esos nada más viven para llenarse los bolsillos de dinero, pero jamás ha estado deprimido el pueblo de México. Puede estar triste, que no es lo mismo. Ha padecido. La tristeza puede existir, ¿sí? Como pena, pena por la pobreza extrema, pena porque nos ayudamos poco entre nosotros en la actualidad, de un tiempo para acá, porque se han destruido los valores que antes se manifestaban en la sociedad, ¿sí? Ahora no se manifiestan, bueno, porque fueron destruidos, pero deprimido jamás.
Un par de comentarios más de nuestro público. A través del YouTube, Alicia. Perdón, Germán, pero Sí. faltaba comentar otra parte. Una era el pueblo deprimido y otra era ¿qué? Una era, sí decía, país de gente deprimida Y la y, pulsión de muerte. y lo otro era, sí, que se preguntaba si predomina la pulsión de muerte en nuestro país o se es temerario ante el peligro. Yo creo que ninguna de las dos cosas. No se puede ser temerario ante el peligro cuando hay una supervivencia con la pobreza extrema. No podemos hablar de temeridad, ajá, en un pueblo que puede soportar una pobreza extrema y la soporta. No sé de qué realidad están partiendo estas opiniones, porque tenemos Sí, muy bien, doctor. ¿cuántos millones de indígenas tenemos Claro. muriéndose de hambre y sosteniendo su lengua, sosteniendo sus costumbres, sosteniendo sus rituales? La historia en México no está en los libros, está viva definitivamente, ahí está la historia. Los indígenas que visten sus ropas de colores, ¿en dónde está lo temerario? Lo temerario Un cineasta mexicano que vive en Francia nos relataba cómo había una gran inadecuación entre la idiosincrasia de los occidentales con la idiosincrasia de los indígenas. Y cómo las preguntas de los occidentales, cuando hacían reportajes hacia los indígenas mexicanos, los occidentales, en este caso eran los franceses, que iban a México a entrevistar a los zapatistas, cómo les hacían preguntas que para la otra cultura eran totalmente incomprensibles. Entonces, ¿cómo no se puede hacer un forceo? ¿Cómo no se puede hacer un forcing? Cuando lo que está diciendo la doctora, hay una manera de pensar en México que es viva, tiene que ver con todo el mestizaje y lo puro en los indios y lo puro en los europeos. México tiene todo eso. Ajá. Entonces, no tiene fenómenos homogéneos. Para nada, pues exacto, Adriana. Y quiero decirte incluso, no solo cuando te refieres a la población indígena. Claro que la población indígena marca esa radical diferencia con el pensamiento occidental, ahorita que pones el ejemplo. Pero incluso quienes somos mexicanos que no somos indígenas, que no nacimos en una comunidad indígena, de todas formas, para mí, pensarme como un mexicano de pensamiento occidental, de acuerdo a la tradición filosófica de Occidente, pues no, sí, definitivamente como mexicano, uno no embona en esa situación. Vaya, exacto, Germán. uno come chilito y tortilla. Exacto, es por esto que este cineasta mexicano mestizo, o sea, parecía más blanco, si lo veías, sí, pero mestizo era el que estaba en esa frontera que le daba risa, que los franceses no podían comunicar con los indígenas y los indígenas no entendían las preguntas de los franceses. Era el mestizo. Claro. Era aquel que había sido educado como occidental, pero que era sí, mexicano. Exacto, pero exacto. Era mexicano. Entonces los mexicanos somos eso. Es el que se estaba divirtiendo. Bueno, y el que nos contaba a nosotros, bueno, no había posibilidad de entendimiento. Les preguntaban cosas como, ¿usted qué piensa? La mujer y la emancipación de la mujer. Y las mujeres zapatistas lo veían y decían, ¿quién? ¿Quién? ¿La qué? ¿Quién? Nosotros no sufrimos de lo que usted está hablando. No sé si es insulto o enfermedad. Y otra anécdota que yo tengo es yo con unas amigas ricachonas de las Lomas que se está burlando de su muchacha que es indígena y que dice, ay sí, mi muchacha no sé por qué se va si tiene televisión y el chofer que lo lleva a hacer las compras y esto, pues nos dejó con la televisión el cuartito que les teníamos de super lujo y se largó. ¿Quién las entiende? Y yo le dije, tú, incapaz de entenderle. Pero de verdad, no la puedes entender, no está a tu alcance. Tú con tu televisión y tus estupideces no fueron para ella nunca significativas. Eso es México, eso era entre mexicanas, ¿eh?
Era una cierta clase social que decía, ay, ¿quién las entiende? Tú no, con tu cerebro de cacahuate. Seguramente tú no. Bueno, ¿Cómo es se te que, escapa? Eso es México. Sí. es que para ella consideraba que su chica doméstica, ajá, que le resolvía una serie de problemas que ella nunca iba a resolver, ujú, y eso es importante decirlo. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin ellas? Que nos permiten estudiar, que nos permiten trabajar, que nos permiten descansar, que nos permiten inclusive triunfar. Hay un triunfo de las mujeres mexicanas gracias al servicio doméstico, gracias al esfuerzo, a la aportación, digamos, de esa fuerza de trabajo por parte de las mal llamadas, sí, sirvientas, porque ni nos sirven, ¿eh? No nos sirven. Ellas hacen su mundo dentro de nuestro mundo. Existen, que es lo que decíamos con respecto al patriarcado y las mujeres. Existen, están vivas, se nos escapan. No han sido inscritas en la historia como estamos acostumbrados los occidentales a inscribirlas. Bueno, O sea, pero no se... nosotros ni occidentales somos. No. Es decir, no, definitivamente no es posible. No es posible que nos llamemos occidentales, ¿no? ¿Sí? Somos ahí ¿cómo lo llaman? Un sincretismo interesante, ajá, que hace que haya diferentes categorías de mexicanos y tal vez los deprimidos a los que se refiere el comentario, pues sean los de Bosques de las Lomas. Esos quizás andan deprimidos. Y hay Claro, de qué deprimirse. pero es que también al inicio de la cuarentena se estuvo dando un fenómeno de que la gente que tuvo que cerrar sus tiendas de abarrotes y todo eso, empezó a regalar las cosas a la gente que lo necesitaba, porque ya no lo iban a vender y se podían echar a perder, entonces sacaban los productos a la calle y ponían ahí un letrero de que si lo necesitaban lo podían tomar. Y eso fue algo que se dio, inclusive gente que iba a dar despensas a la gente, a los vendedores ambulantes o a la Eso no pasó gente en que Europa. limpia parabrisas en los semáforos, eso también estuvo aconteciendo. De eso no se habla. De Por eso no eso se les habla. digo Esa es la que gente. hay tantos Méxicos en México que yo pienso que los deprimidos eran los de Bosques de las Lomas. Luego, por orden de aparición, seguían los de Polanco. Ujú. Los judíos porque ya pues no iban a poder hacer todos los negocios que hacen. Entonces, ese es Polanquisis, ¿sí? Luego de Polanco, por orden de aparición, están las colonias, ciertamente de medio pelo, ¿no? Como se decía antes. Las, las colonias de medio pelo, ajá. Esos que aspiramos a tener una casa propia, y un cochecito Volkswagen ahí en la puerta, pues para que no nos falte. En fin, hay muchos Méxicos en México, pero eso no quiere decir que no tengamos una identidad. Hay una identidad que definitivamente nos une a todos cuando precisamente oímos ese Viva México, Viva México, Viva México, y eso que no nos hemos agringado ni nos hemos tampoco europeizado, sino que seguimos con nuestra identidad esperando que el Popocatépetl no se enoje y no explote en algún momento. Don Un par de comentarios más de nuestro público. A través del YouTube, Alicia Pacheco nos dice, sí, jefes aprovechan 2 años sin aumento de sueldo y no dieron el bono anual por desempeño y según nos dan un apoyo de comida y pasaje. No, bueno, ahí están los mexicanos contra los mexicanos. Y el último comentario que tenemos ahorita es de parte de Caricia de Luna Shanti, que nos dice, mi persona amada tendría un encuentro con la muerte al acudir a un llamado familiar. Mi corazón jamás había latido tanto miedo como en estos días. Eso es verdad. Eso es verdad, ¿sí?
hemos tenido que vivir algo que en México ha tenido, digamos, respuestas increíbles. La muerte de nuestros seres queridos en soledad ha sido terrible, pero he ahí la enfermera que tomándole la mano al moribundo le cantaba. He ahí tantas cosas que se han podido hacer de manera espontánea para poder, digamos, aliviar el momento de ese tránsito tan angustioso en soledad. Porque el muerto, indudablemente, que no tuvo, bueno, la persona que está muriendo, que no tuvo la presencia de sus seres amados y que como ellos decían, no nos pudimos despedir. Y en México es tradición sine qua non, el despedirse de aquel que está agonizando. Despedirse, fíjense bien, pero por favor, vean la cultura de México. No nos pudimos despedir. Entonces, despedirse, ay, nada tiene que ver Europa con eso y nada tiene que ver Estados Unidos con eso. Eso es absolutamente nuestro. No nos pudimos despedir de nuestro muerto, de nuestro ahora difunto. Uh-huh. Bueno. Y también todo lo que es coartado, debido a las condiciones de la pandemia, lo que es coartado en el ritual de velar por el muerto, de rezar por el muerto, de convocar a todos los familiares posibles a acompañar a los deudos. Todo eso ¿Se suspendió? ¿sí? No, se hace por videollamada. No se suspendieron, hacen inclusive los rosarios por videollamada. Bueno, hay gente que sí no tiene oportunidad de convocar a toda la gente porque tiene que ser inmediato el cremar el cuerpo. No, Sí, no solo, sí. sino aquellos que tengan los medios de comunicación electrónicos, pues podrán hacerlo. Uh-huh. Pero sabemos que el porcentaje mayoritario de la población mexicana es pobre. ¿Sí? Oigan, quiero comentarles... ¿Qué más? Sí, doctora, mire, ya ve que hace un momento nuestra escucha Zulin Ro nos dijo una frase pues muy delicada que ella ya escuchaba circular, que nos llamó mucho la atención. Entonces dijimos que si nos podía decir la fuente, pues estaría muy bien, dado que no la habíamos nosotros escuchado. Entonces ya se comunicó Zulin y nos dice lo siguiente: esa frase la he escuchado en las conferencias que da diariamente la Subsecretaría de Salud. Y lo que pienso es que el control sobre ese malestar e inconformidad de la sociedad se logra confrontando a los sujetos, haciéndolos ver como una amenaza en potencia. Y también están surgiendo formas de sobrevivir. He visto que muchos productores intercambian sus artesanías por despensa y otros tipos de trueques. Genial, bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con la vida y no la depresión, todas las creaciones. Bueno, sí, pero ¿en dónde dice nuestra radioescucha que ha escuchado en la Secretaría? No, ¿en dónde? Sí. ¿En las conferencias? En las conferencias. En las conferencias de la Subsecretaría de Salud. A ver, ¿exactamente cómo es? Ahorita se lo digo, doctora. Dice lo siguiente: esa frase la he escuchado en las conferencias que da diariamente la Subsecretaría de Salud. Ok, pero ¿cómo es la frase? Ahorita se la digo, permítame. Hay que conducirse como si todos estuvieran contagiados. ¿Y eso como para qué? Pues para salir corriendo y morirte del miedo, porque no veo para qué te puede servir. ¿Qué cosa? Creo que es la línea del relajamiento que puede tener. Eso, ahora sí, ahora sí. Es decir, hay que completar la frase. La frase está dicha, pero no está completa. La frase completa es: hay que conducirnos no en el relajamiento de no nos vamos a contaminar, sino hay que conducirnos en que todos estamos contaminados. Entonces hay que entender en qué contexto, ¿sí? El contexto es, como hay un relajamiento en la conducción del pueblo en general, hay un relajamiento de, yo no me pongo el tapabocas, yo sí me voy de un lado al otro,
yo sí saludo de abrazo y de beso. No, pero yo de todas maneras me parece la frase totalmente torpe. Es No, mejor decir, no, hay un esperen. relajamiento No, que no, decir, no, hay una cosa. No, perdóneme, déjeme terminar, ¿sí? Es decir, ¿cómo va a manejar usted, siendo gobierno, el relajamiento de las personas? seguramente no por el miedo. No, es que Seguramente no por el, mira el no, otro no es por viniera el con miedo, virus. no es por el miedo, no es por el miedo, no es por el miedo. ¿Cómo lo va a manejar, digamos, para que el pueblo de México lo entienda en todos los niveles socioeconómicos que tiene que entenderlo? Sobre todo, digamos, ¿cuál es la población más en peligro o más relajada en relación al gobierno? Pues la gente de bajos recursos. ¿Cómo se va a dirigir usted a la gente de bajos recursos diciéndole, si usted se relaja frente al otro y cree que no se va a contaminar, yo Pues lo que decirles, le propongo, si ustedes se dejan de proteger, se pueden enfermar. ya Se se están dijo, dejando, eso creo que puede ser un mensaje que pasa. ya se dio esa propaganda y esos consejos y no funcionaron. Hubo un 10 de mayo abarrotado, un Día del Padre abarrotado, con la gente yendo a visitar a sus madres, yendo a comprar pasteles, relajándose justamente porque no llega el mensaje como en el impacto en que tiene que llegar de hay que salvaguardar la vida. Ok, ahora, ¿cómo los va a impactar? Como dice la doctora Lozano, con miedo. Pues sí, es la única forma. Hay ocasiones en que las características del pueblo, ¿sí? Requieren el miedo. Aquí pasó mucho en Francia. En Francia hubo el día hay un día que es una noche blanca, se dice, nadie duerme, porque hay música en las calles. Entonces hay grandes artistas y tal, y la gente durante la pandemia salió y se abarrotaron igual. Estaban en los parques y estaban manifestándose. Yo creo que es una manera también del ser humano quizá enigmática de responder a toda esa violencia del control por medio de la conducta. Entonces, El control miedo, ¿no? dígame. El control por medio del miedo. Exactamente. Entonces, una actitud de yo no tengo miedo. No sé, no es tan fácil de analizarlo en caliente. Fueron fenómenos muy frecuentes en Francia. En París se llenaban los parques, entonces cerraron los parques. La gente se sacaron, hubo gente que ponía sus radios afuera. Hubo una persona que era un disc joker, que es muy famoso en Francia, se puso a hacer para la gente en la calle, chum, titi, chum, titum, y la gente empezó a bailar frente a ellos, pero bailaban en pareja. Entonces, de nuevo, gran escándalo en Francia, porque ¿qué se andan juntando a bailar en pareja? Bueno, y es que es la otra manifestación. La seguimos vivos, Un par de comentarios más del público. Diana Cova, contestando al comentario que hizo Zuling, nos dice, me hiciste pensar que siempre los mexicanos, los que dice la doctora de medio pelo, siempre nos esforzamos por buscar una forma de conseguir lo que necesitamos, más en estos tiempos tan duros. No, sí. Y yo creo que la frase de medio pelo queda perfecto, porque no somos ni chicha ni limonada, ni somos pobres, ni somos, digamos, ricos, ni tenemos las vacaciones que tienen los que más o menos ya tienen casonas, ¿no? Sí, no somos de medio pelo. Y el último comentario que tenemos por ahora es de parte de Ivette Peval y nos dice, me encanta la fuerza y la garra de los comentarios de la doctora Adriana, el humor de la doctora Silvia, el dato oportuno de Valeria, el entusiasmo de Germán y las intervenciones poéticas de Giselle. Alegran y provocan la reflexión profunda que hacemos de nuestra vida psíquica, tan necesaria en estos días de pandemia. Gracias. No, y nosotros también necesitamos esos comentarios porque no hay nada más terrible que no saber de qué manera estamos llegando a todos ustedes. Los únicos y a mí me dan muchísima alegría.
me dan alegría, me tocan el corazón, me da mucho júbilo. Por eso no podemos saber cómo estamos llegando, porque bueno, nosotros aquí nos podemos gritonear y decir y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Sí, dependiendo de la intensidad de cada miembro de Ciel. Pero no sabemos cómo podemos llegar a ustedes, cómo podemos o cómo estamos llegando a ustedes. Y sí, lo necesitamos. Necesitamos mucho el que nos digan de qué manera llega lo que nosotros queremos darles. Y se los damos con amor y se los damos con generosidad. Doctora, colegas, estamos a unos minutos de llegar a la conclusión de la emisión de este viernes, que decíamos desde un comienzo es una emisión extraordinaria. O bueno, podríamos decir, doctora, que ahora sus invitados fuimos los mismos colegas del Centro de Investigación. Y esto con el fin, como también comentábamos al inicio, de que era importante un poquitito después, es decir, después del día de ayer que hicimos conclusiones, hacer también estas reflexiones del trabajo que estuvimos elaborando durante toda la semana. Así es. Entonces, llegando hacia el final, les leo un comentario de nuestra escucha Aura Ugalde. Dice, hola a todos, les quiero compartir una experiencia que viví hace un par de semanas. En la línea del supermercado, una señora le pide a otra que si puede mantener su distancia, que ella se siente amenazada porque la siente muy cerca. La otra señora no responde a su demanda, a lo que la primera señora demanda de nuevo una segunda y tercera vez. Siguiente escena. Una pelea de supermercado. La primera señora se abalanza sobre la otra alegando que el COVID y distanciamiento social. Bueno, está de más decir que evidentemente rompieron todo tipo de distanciamiento social, sino que además tuvo que intervenir seguridad, otros clientes y todo lo que tocaron y se aventaron. Ay, qué mello da el contagiarse. Excelente. Es que yo tengo que comentar algo en relación a esto. Si hay algo en lo que no se debe de meter nadie, un mexicano con un mexicano, es en educarlo. No se permite. Si uno le dice, te estás cometiendo una falta y yo te la voy a marcar, el otro muerde. El otro muerde. Entonces no lo hagan, porque de verdad la reacción inmediata son los golpes. En México no podemos atrevernos a educar al otro ni ponerlo en falta, porque la idiosincrasia del mexicano es, ¿tú quién eres aquí para decirme que yo tengo que portarme como tú quieres que yo me porte? No me voy a portar como tú quieres y a ver qué vas a hacer. Pues te voy a dar de cachetadas, pues nos damos. Y no solamente, yo pienso que queda al descubierto la intención del otro. Por eso da tanta rabia. Porque la prueba es que todos terminaron como muéganos. No era es que nos está diciendo que teníamos razón hace rato cuando estábamos diciendo lo que estábamos diciendo. Porque no es el coronavirus y la persona que se siente agredida lo identifica, que se enoja. Entonces, ¿cómo justamente en este querer ser el profe del otro, el otro recibe muy bien el mensaje de dónde viene? Eso es lo que enoja. Eso claro. Es lo que enoja. Pero porque cuando uno le habla humanamente al otro y cuando uno baja y le dice, disculpe, me voy a hacer un poquito más para acá porque siento que se me está acercando, el otro escucha otra cosa. Cuando es el profe que está hablando, ¿por qué hay la agresividad del otro? Porque sabe de dónde viene el mensaje. Es que la cuestión, digamos, en México, vuelvo a repetirlo, no se metan a educar al otro, independientemente de que nuestra querida colega nos explica que uno, ante esa situación, en lugar de decirle a la otra,
¿te puedes arrimar para allá porque no estás cumpliendo con la sana distancia? ¿Por qué ella no se retiró? ¡Claro! Porque ¡Claro! lo que quería ella era humillar a la otra. Exacta, eso es lo que escucha la otra. Y los mexicanos en eso somos balas perdidas. Quiero decir, en 2 no me lo haces, ya escuché tu mensaje. No me estás pidiendo nada, hipócrita mentirosa. Y terminamos como, la verdad, como muéganos. ¿Qué coronavirus? ¿Qué coronavirus? Oigan, a ver, escuchen más comentarios. Diana Cova nos dice, doctora Adriana, ojalá muy pronto nos visite en México. Galicia Moctezuma dice, gracias por contestar mi comentario, los admiro y hoy aprendí mucho. Aura Ugalde dice, la verdad es que yo sí opino que la forma en que el gobierno y medios han difundido la información sobre la pandemia causa mucho miedo y especulación. Opino que quizá decir lo mismo, pero de una manera menos radical. Esa es mi opinión, por lo que yo vivo por acá. No nos dice dónde, pero ella vive por allá. En Canadá. Canadá. Ah, gracias, Canadá. Sí, gracias. Ya lo vi aquí abajo, dice, esto fue en Canadá. Y por último, No, pero Ivette Peval. mire, espéreme, Germán, espéreme. ¿Sí? Mire, le voy a decir, en Canadá, quién sabe qué suceda. Pero lo que sucede aquí es muy claro. Hay una entusiasta, creo que diálogos en confianza, que luego salen a la calle a entrevistar gente, o no sé si no era de ahí, era pues una entusiasta periodista. Y entonces viene un muchacho como de unos 17 años, con su gorra de beisbolista, y que es efectivamente, que es pueblo, ¿sí? Y le dice, disculpe, usted no trae tapabocas. No, pero ¿por qué? Pues porque no creo en eso, no creo en eso que dicen. Yo desde que empezó este relajo, no he usado el tapabocas y no me ha pasado nada. Entonces, ¿qué? Eso es México. Eso es México. Y no es depresivo y no es desobediente. Es original. Sí. No, y es un científico. ¿En qué sentido? Él está experimentando en vida propia y su teoría se mantiene. Ahora sí que con acto y efecto. ¡Ay, Dios mío! Así es como obran los científicos. Sí. Exactamente. La periodista no le puede contestar, lo tiene vivito y coleando. Lo tiene vivito y coleando. No, pero es genial lo que podemos, digamos, en función del respeto a la singularidad, que eso es lo que le pasa a la doctora Lozano, en el reconocimiento a la singularidad del sujeto, de pueblo que yo lo ponía, ella lo Científico. Ya lo convirtió en científico. Ay. Miren nada más que nuestra escucha Ivette Peval nos dice, ahora sí me hicieron reír a carcajadas. No, es que, a ver, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que subrayar? Es tan fuerte la vivencia del respeto por parte del analista a la singularidad del sujeto, que por eso inmediatamente digo, bueno, es que lo podemos ver como un científico. Claro, por supuesto. Es un hombre de ciencia. Exacto, un hombre de ciencia. Hipótesis. Lo expone a una realidad y se le cumple. Él tiene razón. Oigan, y miren, escuchen, nuestra escucha Zulin Ro nos dice, qué buen programa, creo que lo voy a repetir porque los voy a extrañar el fin de semana. Ay, qué linda.
Bueno, pues ahí vamos despidiéndonos. Yo creo que nos podemos despedir demostrando que si algo no tiene México es ser depresivo. Bravo, doctora. Bravo. Ay, qué divertido, qué buen programa. No, por supuesto. Bueno, les quiero comentar algo que es del orden de mi vivencia, ¿no? Esas ocurrencias de Adriana, esas ocurrencias de Adriana, es desde muy chiquitita, desde muy pequeñita, ¿sí? Y nos botábamos de las risas de cómo ella podía transformar la situación en otra cosa, pero insólita y, por supuesto, risible. Y bueno, era sin parar la risa, era sin... Sí, Yo ahora ya me río, pero antes, como dice mi mamá, eran ocurrencias. Yo lo decía muy serio. Muy seria. Se morían de risa. Yo me